Ninguna pregunta, todo cool. Todo cool, fabuloso. Va que va. Esta es la clase, la sesión número, es la 5, ¿no? El día de hoy vamos a ver España, pero vamos a terminar antes de ver las poquitas regiones que nos hacen falta de Francia. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. No voy a poder ver el chat. Minimizo esto. Y terminamos de ver Ródano. Vimos Champagne, la Borgoña, Ródano y Alsacia. Nos quedamos hasta Alsacia, ¿no? Estábamos interpretando una etiqueta de Alsacia, entonces ahí les va. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Ya deben de poder ver mi escritorio. Si no lo ven, me avisan. No puedo ver el chat. Preferentemente que prendan su micrófono para realizar alguna participación o pregunta. Ok. Muy bien. A ver, voy a requerir. Estábamos interpretando esta etiqueta la última sesión, ¿no? Que se trataba de un vino espumoso. ¿Por qué? Porque es un cremant. ¿De dónde? De Alsacia. Vemos que tiene por aquí de los datos importantes que tiene una apelación de Origine Contrôlée. ¿Cuál es? Apelación cremant d'Alsace Contrôlée. Quiere decir que está hecho en Alsacia, quiere decir que es un vino hecho por método champenois, tiene 12 grados de volumen de alcohol y es brut, que quiere decir que tiene una cantidad de azúcar que es baja relativamente. El vino no va a ser dulce, sino nada más tiene una cantidad de azúcar que va de los 6 a los 12 gramos por litro, nada más para dejar presente esa parte frutal de la propia uva, ¿no? Vamos a interpretar entonces estas etiquetas, ¿ok? Voy a requerir, primero vámonos con la de la izquierda, que me digan datos importantes, cómo es el vino, qué saben sobre en general de esta etiqueta, qué me pueden decir, qué esperarían de este vino. A ver, los voy a escuchar, a ver si tenemos algún valiente o alguna valiente con respecto a la teoría de ahorita. Todavía no hay una manita alzada, si no, ahorita voy a escoger a alguien que no haya escuchado. A ver, lean esta etiqueta. ¿Qué significa la nomenclatura? Este año, ¿ok? Es un vino dulce. Es un vino dulce, eres Yarim, ¿verdad? Sí, sí. Correcto, Yarim. Te robas todas las participaciones, eso es muy bueno. Es un vino dulce. ¿Cómo sabes? Bueno, a menos que se me quedó por lo noble, por Grands Nobles. Ok, por la selección de Grenoble. Ujú. ¿Qué significa eso? Vino noble. Un vino noble, sí, es una selección de las mejores granos, ¿no? Las mejores uvas en general. ¿Y cómo sabes entonces que es dulce? Yo me acuerdo por la etiqueta Por la etiqueta. y por Por la la uva, que es la Gewürztraminer, con la que que, la otra vez me confundí. ok, correcto. La uva es la uva Gewürztraminer. Dice que es selección de Grand Noble, que quiere decir que estas uvas seleccionadas principalmente fueron las botritizadas, que es uno de los métodos para elaborar un vino dulce natural. Es blanco, tinto, rosado, espumoso. ¿Qué más sabes? Yarim. Yarim, ¿ya te me fuiste? Vas muy bien, ¿eh? ¿Qué tipo de vino es? O sea, si es vino No, no, dulce, no, aquí estoy. ¿ok? ¿Qué más? Es, tiene la apelación Alsacia Controlé. Ok, viene de Alsacia. ¿Qué Ajá. significa eso? ¿Qué sabes sobre Alsacia? Ay, no me acuerdo. Santo cielo. Ok, este, ¿tú qué crees que sea? ¿Blanco, tinto, espumoso, Tinto, rosado? ¿Tinto? sí.
No, no, bueno, sí, tinto. Estoy entre, sí, tinto. ¿Sí tinto? ¿Será tinto? ¿Qué será? Ay, a ver, ¿Es un déjame. vino blanco? Es un vino Ah, ¿es blanco. blanco? Sí, Ay, luego, luego sí, se ve. Yo me acordaba que no, sí, ya me acordé. La uva es blanca. La uva es blanca, la uva es blanca, Ya me acordé. tiene poca coloración, ¿no? En su maduración se nota un tanto rosadita. A ver, por acá la tengo. Aquí no. Esta uva, Gewürztraminer, con esta está hecho este vino. Una uva bastante aromática. Y aparte, en este caso, que se trata de un vino dulce natural, pero vamos a tener una concentración muy fuerte de aromas. ¿Con qué maridarían este selección de Grand Nouble? A ver, ¿qué les gusta? ¿Un vino blanco, dulce natural de la uva Gewürztraminer alsaciano? Manuel Iván, por favor. En este caso se podría maridar con algún pescado, tal vez. Creo que es ¿Pescado? un ¿Tú vino crees que blanco. vaya bien con pescado la dulzura? Sí, yo creo, bueno, dulzura. Podría ser tal vez un vino de postre, ya que en este caso, como es dulce, pues ya con el dulce se cierra la apetito. Por Correcto, ende, con tal un vez póster. después de un platillo ligero, se fuera. Un platillo ligero, por ejemplo. ¿Podría ser un pastel de chocolate amargo? Chocolate amargo es bastante fuerte. Tal vez sí tenga la potencia, o reconocí que lo estoy pensando porque tiene bastante complejidad, bastante intensidad del vino por sí solo, que tal vez sí vaya en pelea con un pastel de chocolate amargo, pero en ese caso tendría que cuidarse un poco el tema de que, de que no vaya a ser demasiado fuerte el chocolate amargo que vaya a tapar el vino. Este va a tener bastante intensidad, bastante aroma, que yo creo que van a ser van a pelear, al principio van a pelear, porque el chocolate, pues, es difícil de maridar por ese tema de la tanicidad y sobre todo con un vino blanco. Pero como tiene buena potencia de azúcar, probablemente sí haga en ese sentido, un buen maridaje. Yo como que trataría de sí incluir el chocolate, pero no tal cual como tal vez como protagonista, sino jugando un tantillo con temas de tal vez frutos secos, ¿sí? Que en ese caso irían muy bien tal vez en como una tarta con chocolate y bajarle un poco la intensidad tantito del chocolate porque es bastante complicado el chocolate para el maridaje. Algunos de los maridajes difíciles es el chocolate, por ejemplo, las alcachofas, el jitomate crudo, las vinagretas, los espárragos y obviamente la comida que es muy intensa. Pero sí, en este caso tal vez sí vaya, ¿eh? Sería buena cuestión de, de experimentarlo, pero creo que tiene este vino, con uvas botetizadas, de uvas de granos nobles seleccionados, la suficiente potencia tal vez para ir con el chocolate. Pero probablemente le quede mejor el chocolate de leche, porque el amargo tiene mucha tanicidad y ahí puede tener conflicto de contraste, ¿no? Sería tal vez demasiado contrastante y en ese sentido tal vez utilizar un chocolate un poquito más amable, ¿no? ¿Podría Pero ser una tartaleta de chocolate blanco? tartaleta de chocolate blanco con frutas, se escucha de maravilla. Claro que sí, me encanta la Sí, con propuesta. un hellish de fresa. Oh, sí, bien. Y fíjate que con este tipo de uvas, recuerden que la Gewürztraminer es muy potente en aromas. Tienen que pensar también en frutas que tengan bastante potencia, ¿no? Que alguna fruta cítrica, una jalea tal vez, o que tengan bastante perfume. Algo con guayaba sería muy interesante. Guadalupe Abel, cuéntanos. Bueno, yo lo maderaría con un cheesecake, podría ser. Ah, sí, ¿con qué? Un cheesecake con ¿cómo dice? Una mermelada de algún cítrico de frutos rojos, puede ser. Frutos Más, rojos, diría muy bien, jugarías muy bien con la intensidad, con la parte láctea del queso, con una costra, ¿no? De algún fruto seco, tal vez tal vez una masa sucre ¿qué les gusta? Con avellana, ¿no? La avellana tostada, tal vez un poco de almendras, ¿no? Un toque de fruto seco, que con este tema de la complejidad del vino harían muy buen ensamble. Ok, muchas gracias por esas participaciones, estamos creando algunos maridajes soberbios. Para no llevarme toda la clase, voy a interpretar la siguiente. La siguiente se trata de un vino tinto. Eh, ¿Pero me pueden decir por qué?
Pues luego lo que se realiza dice, ay, bueno, ahí dice, ¿no? Pinot. Correcto, es la Pinot Gris, ¿sale? Es una uva tinta, ya la vimos, está también por acá. Es esta, ¿sí? Tiene poca coloración, pero sigue siendo tinta. Dice que es de de la apelación Alsace Grand Cru Contrôlé. ¿Qué significará eso? ¿Qué quiere decir esta apelación? Que son vinos de calidad. Que son vinos de los más fregones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muy poquitos en Alsacia que se pueden denominar Grand Cru. Los Grand Cru, ¿qué significa la palabra cru? Trasladada del francés al español, ¿qué significa? ¿Recuerdan? Cru. Crecimiento. No, no es ¿No? crecimiento. Cru, ¿qué significa crecimiento en francés? No, no me acuerdo. Es como develop, es una palabra similar a la del inglés. No. Cru, recuerden que significa pago. ¿Qué es un pago? Un pago, chicos. ¿A qué nos referimos con la palabra pago? Ay, no se lo aprendieron, les dije ahí en Burdeos. Esto es lo que significa cru, esto es un pago. A ver, regresense tantito a Burdeos. ¿Qué anotaron en esa parte cuando estábamos viendo los Premier Grand Cru de Bordeaux? ¿Qué anotaron? Algo tuvieron que anotar del cru. Les dije que era importante. Si no, los voy a castigar y no les voy a dar repaso para el examen. Para que les duela. Cru, ¿no? Ahorita que vamos a España, entonces lo vamos a dejar más definido. Muy bien. En este caso, esta es la marca, ¿sí? Es como es que no sé la cursiva, perdónenme, Schoenburg, algo así, ¿no? De la uva Pinot Gris de la añada del 2005, ya un vino bastante longevo. Estamos en el 2022, pasó desde su recolección 17 años, ¿no? Ya ahorita en el 2022, sería una etiqueta bastante antigua. Dice que es de vendimia tardía, por lo tanto es un vino que va a tener cierto grado de dulzura. ¿Por qué? Porque va a quedarse más tiempo en el viñedo y y la uva va a denotar mayor carga de azúcar. ¿Ustedes creen que esta añada del 2005 creen que esté buena, que ya haya evolucionado, que ya se avinagró? ¿Cómo creen que se haya dado el- la evolución de este vino? ¿Qué opinan? Es añada del 2005, ¿sería demasiada evolución? ¿Estaría ya vinagrado? ¿Estaría en su punto? ¿Qué opinan sobre este vino? ¿Lo comprarían? Manuel Iván. Bueno, a mi punto de vista, considerando que es una cosecha de 2005 y como es un vino tinto, probablemente se aumentaron sus notas. En este caso ha de saber un poco más amargo, pero a la vez tampoco tan amargo como un café, sino amargo, pero con dulzura. Ok. Fíjate, estás comentando algo importante. Cuando pasa el tiempo en los vinos, ya les hice una gráfica, ¿no? En el pizarrón. Recuerden que es un ser vivo, ¿no? Que está en constante evolución, que va a llegar a un punto en el que va a llegar a la cúspide de su vida en la que se encuentra en equilibrio. Entonces, con el paso del tiempo, los vinos que suelen ser muy amargos, rectifican un poco la amargura. No es que desaparezca, sino que baja un poco la intensidad para quedar al nivel del resto de las características, ¿no? Del alcohol, de la acidez, en este caso del azúcar, que es una vendimia tardía. ¿Cuánto tiene de alcohol? Tiene... no, no dice. Pero yo tal vez creo que estaría ya en un punto en el que se haya pasado de evolución. Tal vez no esté completamente avinagrado, porque el que sea un gran cru
quiere decir que es lo mejor del viñedo, ¿no? La mejor parte del viñedo. Estamos hablando de una parte de un viñedo muy específica, de plantas de muchísima calidad, que obviamente van a dar frutos de muy buena calidad. Pero ya 17 años para un vino se me hace bastante, ¿no? Si fuera un vino tinto común y corriente que no fuera ni vendimia tardía, la uva por sí sola, si se dan cuenta, no tiene una coloración bastante intensa, no va a tener bastantes taninos, bastantes partes de polifenol, que es una de las características que hace que el vino sea más longevo, ¿no? Tal vez sí la uva sea de excelentísima calidad, pero yo siento que ya se está deteriorando. Y si no fue conservado en buenas condiciones de temperatura, de humedad, lo que debe tener una cava, probablemente este ya sea vinagre. Pero si se conservó bien con características, tal vez ya esté pasando esta parte del equilibrio y ya tiende a degradarse, ya está envejeciendo para morir. Pero tal vez todavía siga vivo si fue bien guardado. Por ejemplo, a diferencia de este 2015, Gewürztraminer, que dice que es una selección de granos nobles, que estamos hablando de un vino dulce natural. De acá también es un vino dulce natural, pero acá es uva botritizada. Es uva que tiene poca proporción de agua, que el mosto tiene mayor proporción de azúcar. El azúcar es un conservador. Y no tiene tanto tiempo que se realizó la vendimia. Tiene 7 años, ¿no? Que se cosechó la uva. Por lo tanto, este sí yo creo que está en una fase de equilibrio muy interesante que en este momento sería padrísimo catar, ¿no? Y a diferencia de este, si no se conservó bien en condiciones óptimas de cava, probablemente ya esté deteriorado o ya en las últimas, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser importante que definan esa parte de la evolución. El año te va a decir un montonal de cosas. Vámonos rápido a la región de Jura. Acá se va a elaborar un vino llamado vino de paja. En francés es vin de paille. Es un vino licoroso. Está entrando otro concepto que quiero que quede un poco definido. Licoroso, ¿a qué les suena la diferencia entre licoroso y fortificado? Para ustedes, ¿qué creen que sea uno y otro? Bueno, el fortificado ya sabemos, ¿no? Un poquito más. Dice Abel, Cruz se refiere a una buena calidad de terroir. Estamos hablando de un terroir único, correcto. ¿Ok? Que se define. Manuel Iván. Bueno, en este caso licoroso, así a grandes rasgos, yo diría que es más fuerte el sabor. Y en este caso, pues, literalmente, es que de alcohol fortificado, igualmente, como lo mencionaba mi compañero, pues, tiene esas propiedades vitamínicas que un licor no tiene. Ok. Fíjate que el concepto es muy similar. En este caso, tiene sentido lo que me dices, pero es un poquito al revés. Fíjense, ¿cuál es la característica principal de un vino fortificado? ¿Qué es lo que hace un vino fortificado? Características de los vinos fortificados. ¿Por qué son fortificados? O encabezados, o generosos. Iván, por favor. Iván Liberos. Bueno, en su graduación alcohólica, Sí, ¿cómo es la graduación alcohólica? bueno, yo que me acuerdo, llevan un proceso que incorporan como especies para aumentar esa estabilidad. ¿Especias? Especias no, especias no. Alcohol. Le tienen que agregar alcohol. ¿Sale? Ah, Con eso se fortifica. ¿Sale? Entonces, estamos hablando de vinos que tienen mayor proporción de alcohol, pero que no la consigue de forma natural, ¿sí? Pongan que vaya de los 15 a los 22 grados, más o menos, ¿no? Un vino fortificado como el de Jerez, ¿ok? La diferencia entre un vino fortificado y un vino licoroso, en el caso del licoroso, suelen tener también alta graduación alcohólica, pero en este caso lo van a obtener de forma natural,
más de forma natural. Algunos licorosos también se les añade un poco de destilado de uva para incrementar su grado alcohólico. Pero no estamos hablando de una graduación demasiado alta, como en este caso, en el vino de paja, dice, las uvas se dejan secar en paja y se pierde la humedad de la misma. Es como con las botritis, pero sin botritis, ¿no? O sea, una desecación. Actualmente se cuelgan los racimos. Pasan 2 años mínimo en barrica y tiene una gradación de 15 al 16% de volumen de alcohol. Normalmente, ¿cuánto volumen de alcohol tiene un vino tranquilo? ¿Cuál es más o menos el rango? ¿El rango de alcohol de un vino tranquilo, normal, más o menos? Entre 8 y 15. De 8 más o menos, ya de 8 está a lo mejor hasta bajito, ¿no? Puede haber. 13, como- 14. No, no, sí, como de 9 a 15, ¿no? Ya Ah, ok. 15 es una exageración, ¿eh? El que tenga 15 va a ser un vinazo, o es desequilibrado o es un vinazo. Pero mucho alcohol es difícil obtenerlo, no es algo sencillo. Entonces, en este caso, estamos consiguiendo gradaciones que van de los 15 al 16% de volumen de alcohol, pero de forma natural, ¿sale? Por eso es licoroso. Al fortificado, ese sí ya tiene más, o sea, ya se le agrega más que va igual de los 15 a los 22, pero que por la propia fermentación alcohólica llegue a tener este volumen de alcohol, lo va a definir más como licoroso, ¿sale? Entonces, sí, a veces se les agrega un poco de destilado para tener esta gradación, es difícil a veces obtenerla de forma natural, pero la uva tiene tanta azúcar, se deseca tanto la uva, o sea, pierde agua, que tiene mayor azúcar residual. Entonces, recuerden que el azúcar es lo que se va a convertir en alcohol y a la vez también en este caso se trata de vinos con buen cuerpo, ¿no? Con buena proporción. Incluso 2 años en una barrica para este tipo de vinos es bastante, o sea, aguanta la barrica. El que pueda pasar un vino en contacto con barrica es también oxidarlo, es envejecerlo. La barrica le aporta cierta fortaleza, pero también lo estás pasando por un proceso, ¿no? En el que lo estás rectificando, lo estás evolucionando. Y hay vinos que no tienen las características para aguantar un paso por barrica. Podrías sacar con facilidad un vino avinagrado de una barrica si se te pasa el tiempo. Entonces, tienes que buscar este equilibrio entre la calidad que tienes de uva, entre la cantidad de azúcar, entre la cantidad de acidez, la cantidad de tanino, la cantidad de todo, ¿no? Todo, ese es un juego que tiene que estar realizando el enólogo para sacar el mayor provecho a esas características. Si no tiene buen alcohol, si no tiene buena tanicidad, si no tiene acidez, si no tiene amargura, y lo quieres pasar por paso por barrica, nada más lo estás matando, ¿no? Este vino no va a vivir mucho por sí solo. Y tú le estás dando un paso por barrica, estás acortando todavía más su vida. Entonces, sí tiene que conocer mucho de ese tema, conocer el tipo de uva. En este caso, el Vin de Pale se elabora con Chardonnay, Sauvignon y Pulsar. Para que lo anoten en su glosario de uvas. El Vin de Pale, o el vino de paja, se produce con Chardonnay, Sauvignon y Pulsar. Ahí se está desecando la uva, son vinos oxidados, vean, o sea, bueno, este es otro, ¿no? Ese también se elabora en Jura, pero este es otro. Pero estamos hablando de vinos que, como pasa tanto tiempo en barrica, o sea, 2 años en barrica, es un chorro, se van a oxidar, ¿no? Pero tiene azúcar, que es un conservador, entonces estás jugando con las características y estás haciendo algo complejo y a la vez equilibrado, ¿no? También se elabora este vino amarillo, que en francés es Vin jaune. Este es un vino generoso, ¿sale? Este sí es generoso. Pero licoroso y generoso en general como que pertenecen al mismo grupo, ¿sale? Por ejemplo, en Italia, a los vinos generosos lo conocen como licorosos, ¿sale? Pero como para que tengan una parte conceptual, como una base,
esta forma de verlo, de ligar conceptos a ciertos procesos, les va a hacer entender muchísimo más al vino, ¿no? Por ejemplo, este vino amarillo dice que se elabora a partir de la uva Sauvignon. Anótenlo en su glosario. Es un vino que se añeja en barrica con flor para evitar la oxidación del mismo. ¿Qué es la flor? Les pedí que realizaran ahí a sus apuntes, ¿no? Ahí una repasadita. ¿Qué es la flor? No se acuerdan qué es la flor. Ahorita lo vemos en el Jerez. Tiempo de barrica 6 años. ¡Qué barbaridad! ¿Qué vino aguanta tanto tiempo? Necesitas muchas cosas, pero principalmente fortaleza la uva para aguantar un paso por barrica de 6 años. Dice que tiene tiempo de guarda de incluso hasta 100 años. El único vino francés que dura tanto tiempo. Entonces, ¿qué es? Es dulce, es alcohólico, tiene de 13 a 14% de volumen de alcohol, tiene paso por barrica. La barrica también aporta tanino, aporta color en este caso, que el color es muy amarillo. ¿Por qué? Porque ha pasado por una oxidación. Imagínense pasar 6 años en una barrica, un vino blanco. Se ve increíble, ¿no? Queda bien amarillo, queda precioso. Que un vino aguante tanto tiempo, pues da mucho de qué hablar también, ¿no? Es un vino importante. De la región de Jura. Esta es la flor. Esta es la flor. La flor es un hongo, también conocido como velo en flor, el cual se le da a los vinos de forma natural, que requieren de tener como deben de estar en una bodega con bastante ventilación para que entre la espora, debe tener un porcentaje de alcohol, ¿sí? El propio vino, y debe de estar la barrica un sexto vacío para que tenga oxígeno y pueda respirar que pueda respirar el hongo, ¿no? La flor. Entonces, ¿qué va a pasar? El vino no va a estar en contacto con el oxígeno, por lo tanto, no se va a oxidar tanto. No se va a oxidar tanto. ¿Sí? Porque la flor lo está protegiendo, es una barrera directamente contra el oxígeno. Si está en contacto con la madera, lo que le va a dar cierta oxidación, pero no se va a oxidar tanto porque no va a estar en contacto con el oxígeno. Ujú. Por eso también tiene esa coloración amarillenta. El Vin jaune. ¿Ok? Sale, vámonos a otra región. La de Languedoc y la de Roussillon. Roussillon, sí es. Ujú. Estas ya son más chiquitas, ¿no? Sí son importantes, pero un poquito menos. Ya es más importante como las que ya les presenté, ¿no? Burdeos, Borgoña, el Valle del Loire, Champagne, el Ródano. Pero vamos a hablar un poquito de algunas características, ¿no? En Languedoc, es la mayor área de producción de vino francés en términos de volumen. Cuando estamos hablando de términos de volumen, estamos hablando de vinos de pronto consumo, ¿sí? Vinos más sencillos, que la calidad no lo es tanto, sino es más cantidad que calidad. Elaborándose uvas francesas, ¿no? Muy clásicas como la Carignan, la Grenache, la Sansol, la Syrah, la Merlot y la Cabernet Sauvignon, ¿no? Hay mucha producción de vino, pero en términos de volumen. No quiere decir que sea malo, ¿eh? No quiere decir que es mal vino. Es como nada más para pronto consumo, para el día a día. No siempre vamos a estar destapando botellas de... ¿Cuántos euros les gustan? 200 euros, ¿no? O sea, no, poca gente lo puede llevar a cabo. Entonces, también constantemente ellos consumen mucho vino, en Europa se consume mucho vino, y personas que tengan cultura de beber vino, pues no van a estar descorchando botellas carísimas todos los días. Van a estar bebiendo vino, ¿no? De distintas calidades, y obviamente para ocasiones especiales, pues ahí sí bebes lo mejor, ¿no? Dependiendo, porque obviamente pues es un fuerte gasto. Ok, la región de Roussillon va a destacar por sus vinos fortificados Banjuls. Hecha a partir de uva Grenache Noir.
o garnacha negra. Pero ojo, ¿sale? La uva Grenache es la misma que la uva garnacha. Pero en Francia la conocen como Grenache y en España la conocen como garnacha. ¿Va? Entonces, Banjuls, a partir de Grenache Noir, vino fortificado. Como acá, como que está aquí, ¿no? Dice apelación Banjul tradicional controlé. Vin du naturel. Vino dulce natural, fortificado también. ¿Vale? Y la región de Provence-Corse, la Provenza y la isla de Córcega. Acá se destaca principalmente la producción de vinos rosados a partir de algunas variedades como la Schiacarello, la Grenache, la Sansol y la Carignan. En el sur se elabora mucho vino rosado. Sí, es ya directamente el Mediterráneo, ¿no? Y ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Sabes, es un poquito complicado interpretar las etiquetas, pero es que necesitas como entender mucho la teoría, ¿no? Entender la clasificación, entender mucho de las uvas. Ahorita ya estamos viendo muchísimas uvas y eso es importante porque de la uva es como la base, ¿no? Es directamente lo que vas a empezar a esperar del vino. Ya después te vas a dar cuenta de la evolución, ¿no? En la añada. Te vas a dar cuenta de los procesos de vinificación, ¿no? El volumen de alcohol es importantísimo. Va a haber datos vitales que les va a decir muchas cosas del vino. ¿Qué van a esperar? Para que con ello se puedan basar y hacer una propuesta de maridaje. 44 minutos ya pasaron, qué rápido. A ver, vámonos. Vamos a España. Vamos a dar un salto, ¿no? Hacia el sur. De Francia a España. Está padrísimo, pero antes de que antes de que yo empiece a hablar de España, díganme ustedes qué saben sobre España. Ahí hay datos importantes, algunas cosas curiosas. ¿Qué hay en España? ¿Conocen algún español? Hablamos español, ¿no? A ver, háblenme un poquito sobre España. Ah, no quieren hablar. Déjeme buscar, porque siempre lo salva Yarim y hay personas que no he escuchado jamás. Manuel Iván, regálame un dato sobre España. Lo que se sabe de España, además de que Francia e Italia son productores de vinos, que España también es uno de los grandes productores de vino, en este caso parte de Europa. Ok. ¿Correcto? ¿Son grandes productores de vino? Sí, en ese caso tienen grandes viñedos y se consume igual como en Francia, no al igual del mismo nivel de vinos, pero sí son una gran cantidad de personas que toman vino en la región de España. Ok, correcto. Algo que no necesariamente tenga que ver con el vino que conozcas sobre España. ¿Algún dato cultural, algún dato geográfico, histórico? ¿Algo más sobre la gastronomía, tal vez? Pues dicen los rumores que respecto a los viñedos de España, que respecto a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues varios productores dicen que sus viñedos tienen como 300 años de antigüedad, pero pues dicen en los registros históricos que realmente los viñedos fueron destruidos para hacer trincheras. Ok. Puede que sea mentira, puede que no. Pues Respecto a los productores. 300 años es difícil que viva la planta, la verdad. Puede haber excepciones, pero se escucha un poco raro. Y sobre todo porque ya pasó la filoxera y la filoxera acabó con muchísimas vides. También llega un momento en el que envejece la propia planta y que no aporta tanto. Nos habla mucho Iván sobre los vinos, pero por acá tenemos a Lisi. Muchas gracias, Iván. Perdón, se me fue mi internet. ¿Perdón? Lisi Jocelyn. Habías alzado tu manita, Lisi. Creo que está un poco fallando mi compu, no la había levantado, pero... Ok. Ya coméntanos un poquito sobre algo que sepas de España.
Pues sí conozco personas, pero lo único que me han contado como de gastronomía, pues a lo mejor sería la cerveza, que consumen mucha cerveza, pero no les sabría decir mucho. Ok, hay más o menos un dato sobre la cerveza. La cerveza es importante y también el vino. Ok, Lizzy, muchas gracias. A ver, alguien que no haya escuchado y es Sonia Damaris. Sonia, ¿estás por acá? ¿Me puedes apoyar con tu micrófono? Sonia. ¿Ya me Hola. escuchas, profe? Ya. ¿Ya? Hola, Ahí. Sonia. Oye, cuéntanos un poquito algo que tú conozcas sobre España. Pues de lo único que he visto así como en muchos videos de gente como famosa, youtubers y así, es que el vino es muy barato allá, El pero vino, realmente no sé a qué se deba. ok, el vino es muy barato, correcto. Incluso todavía, hasta incluso aquí en nuestro país, mucho del vino español es muy barato. ¿Por qué? Porque producen un montonal, producen mucho. Ahorita vamos a ver algunas de las cualidades climatológicas que tiene España, pero sí tiene varias características, entre ellos de la climatología y regiones muy específicas que se dedican a la elaboración del vino, que hace que no sea tan costoso como en otros lugares, como por ejemplo en nuestro país. En nuestro país es un poco caro elaborar vino, por varias cosas de también de varias en esas cuestiones climatológicas, de que no hay agua en nuestro país, sobre todo en las partes donde se elabora. Ok, de acuerdo. ¿Algún otro dato? Algo que no necesariamente tiene que ser sobre la gastronomía o sobre los vinos. Podría ser algo histórico, algo, no sé, alguna persona que conozcas por allá. No realmente. También sé que el chocolate allá sabe distinto porque igual tienen otro tipo de, bueno, vi un documental donde, donde plantan el cacao, también plantan muchas, otro tipo de semillas, entonces se combinan todos los sabores y sale distinto el chocolate. Ok, ok, eso sí no lo había escuchado. Se escucha un tanto interesante. Porque, porque me imagino que ellos como que no tienen tanto el chance por la climatología de plantar cacao, pero han de estar haciendo ahí algunas, sí, mezclas, ¿no? Ahí en términos de innovación para que se dé, me imagino, ¿no? Sí, precisamente por eso, como no se les daba, intentaron hacerlo o combinarlo con otro tipo de plantas y solamente Ok, así se les da. ok, correcto. Ese es un gran dato. Muchas gracias, Sonia. A ver, le voy a pedir a una última persona y alguien que no haya escuchado por acá. A ver, ¿a quién no he escuchado? No he escuchado a Isaac Abdiel Martínez. Isaac. Isaac. Hola, hola, Isaac Abdiel. Ah, por acá. Ya me llegaron los mensajes al mismo tiempo. A ver, Yarim, la uva tempranillo, vital la uva tempranillo en España. La paella, una delicia española, claro que sí, una maravilla, la paella, sobre todo la valenciana, ¿no? Guadalupe Abel, jamón ibérico, una cosa fabulosa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta principal percepción del umami, ¿no? Y que aparte en combinación con el vino hace unas cosas bárbaras, ¿no? Es una cosa riquísima. No tienes micrófono, pero aquí estás. Necesitamos que se habilite, Isaac, para que puedas participar. Las tapas también españolas, bien importantes. Es como en ese caso, las tapas como que se adaptan mucho al maridaje, porque le puedes poner prácticamente lo que tú quieras, ¿no? Hay como unas tapas muy clásicas, pero que se adaptan mucho al vino sencillo, al vino joven, ¿no? Al vino que no es tan complejo, que es una gran proporción de los vinos en general y que ayudan mucho al maridaje, ¿no? Maridaje con vinos sencillos. Ok, Isaac. Correcto, vamos a hablar de España. Ya que ustedes no quieren hablar, me voy a poner a hablar yo, aunque se aburran. España, ¿qué sé sobre España? Ok, es una parte muy peculiar de Europa. Pues, nosotros fuimos conquistados por España, bueno, colonizados, ¿no? Es distinto, tal cual la conquista que la colonización. Nosotros tenemos una gran influencia española
Muchas de la parte gastronómica nace de allá, en combinación principalmente de la francesa, de la española, incluso hay un toque de árabe, ¿no? Es como una mezcolanza fuerte en nuestra gastronomía y no sé, cabe mencionar que no solamente eso, ¿no? También nuestros ingredientes y nuestras técnicas prehispánicas. Pero ellos, es peculiar porque, por ejemplo, para el campo no pueden como producir muchas cosas porque sus suelos son muy pobres. Entonces, precisamente eso es algo que le gusta a la vid. A la vid le gustan suelos con poca carga orgánica, ¿no? Con pocos nutrimentos, que debería ser al revés, ¿no? En general, pero la vid es bien rara, ¿no? La vid le gusta que la maltraten y le gusta estar como en donde no hay mucho, ¿no? Entonces, los suelos de España, pues, son aptos principalmente para poder plantar vides y olivos. Son unos tremendos productores de aceite de oliva también, de jamón ibérico, algunos curtidos deliciosos como el jamón ibérico, el jamón serrano, ¿no? Hacen algunos como la morcilla, ¿no? Es española, platillos increíbles como la paella que estaba mencionando Rieke, ellos también tienen una gran producción de quesos importantes, quesos con denominación de origen. Es una cultura bastante antigua, ¿sí? Hoy en día como que es un país también que está como en una crisis económica, ¿no? Bueno, ya qué país no lo está, pero particularmente como de los que se encuentran más en crisis de Europa, pues está España, ¿no? Que como que es muy inestable, la economía no está muy favoreciente en esa parte, pero pues han tenido gran partícipe en la historia en general del mundo, ¿no? Llegando pues toda la raíz hispánica hasta acá, ¿no? Nosotros hablamos español, pues por esa simple razón, siendo uno de los idiomas más hablados en todo el mundo, ¿no? Y que tiene una gran variedad y una extensa vocabulario que va cambiando, ¿no? No es el mismo español que se habla en Argentina, el que se habla en Chile, el que se habla en Venezuela o en Colombia, ya el de aquí en México. O sea, estamos hablando de una lengua hiper compleja, con muchas palabras, con mucho vocabulario. Y un país muy cálido. Sí, es un país cálido por la latitud a la que se encuentra. Ok, ya que ya hablamos un poquito, ¿sí? De España, les voy a presentar dos videos. Uno de curiosidades de España y ahorita les explico del otro. Entonces, ahí les va. Son como 10 minutos de video más o menos. Entonces, vamos a verlo con sonido. Si alguien no lo ve, no lo escucha, me avisa, de favor. Y ya deben de verlo. A ver, no. Allí. 20 curiosidades sobre España. Encontrar algunas de las costumbres y tradiciones más curiosas y llamativas de todo el mundo. Dar la bienvenida al nuevo año con 12 uvas, la siesta. Descubre 20 de las curiosidades de España más llamativas que quizás no conocías. 20 curiosidades de España, el país del sol y la gastronomía. 1. El jamón ibérico es uno de los alimentos españoles más valorados en el mundo. Sin embargo, ver la pata de jamón en los bares o restaurantes resulta impactante a los extranjeros hasta que se les explica que es una costumbre extendida. 2. España lleva más de 25 años siendo líder mundial en donaciones de órganos. Con una tasa de 43,5 donantes por millón de personas, los españoles son los habitantes del planeta que más donan y con más posibilidades de recibir un trasplante si lo necesitan. 3. España es uno de los países que más kilómetros de costa tiene en proporción a su tamaño, en concreto 7.905 kilómetros. 4. España cuenta con 44 lugares catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que lo convierte en el tercer país del mundo con más sitios que cuenten con esta denominación. 5. Entre los platos de la gastronomía tradicional española, hay 3 que ya aparecen citados en algunos libros de la Edad Media, lo que los convierte en las comidas más antiguas de las que hay documentación que dé testimonio de su existencia. Son el gazpacho, la sopa de ajo y el cocido. 6. Una de las tradiciones españolas que sorprende a los extranjeros son las 12 uvas de Nochevieja.
con la llegada del nuevo año se deben tomar 12 uvas, una por cada campanada de reloj. Se considera que si se consiguen tomar antes de que suene la última campanada de medianoche, se tendrá buena suerte en el año entrante. 7. La capital de España es Madrid, pero hasta el año 1561 era un pueblo pequeño y con una población escasa. Felipe II decidió fijar la capital en Madrid ese mismo año por su situación geográfica en el centro de la península ibérica. 8. Los horarios habituales de los españoles no se corresponden con los del resto de Europa. Por lo general, en España todo se hace un par de horas después que en el resto de países. 9. En España, el 76% de la población está considerada como católica, aunque solo el 20% de la misma es practicante. De hecho, la Constitución española define el país como un Estado aconfesional. No existe una religión oficial promovida por el Estado, y cada ciudadano es libre de decidir en qué cree. 10. En España existen otras lenguas consideradas cooficiales, además del español. Se pueden encontrar comunidades autónomas donde se habla el gallego, el vasco y el catalán, entre otros. 11. En España hay un bar por cada 169 habitantes. De hecho, solo en Andalucía hay tantos bares como en Irlanda o Noruega. Todo ello sitúa a España en la cabeza de la lista de número de bares por habitantes de la Unión Europea. 12. Según la OMS, España es el cuarto país con una esperanza de vida más alta del mundo. 13. Desde las primeras entregas de los premios Nobel en 1901, 8 españoles han sido galardonados con este fabuloso premio. 6 de ellos han sido en la categoría de literatura y los 2 restantes en medicina. Fueron José Echegaray, Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez, Jacinto Benavente, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa, quien desde 1993 tiene doble nacionalidad peruana y española. 14. El euskera es uno de los idiomas oficiales de España. Se trata de uno de los idiomas más antiguos del mundo y todavía no se tiene certeza de cuál es su origen. 15. España es la primera potencia mundial productora y exportadora de aceite de oliva. En España se produce el 45% del aceite de oliva que se consume en todo el mundo. 16. Cuando a los niños españoles les cae un diente, es el ratoncito Pérez quien viene a recogerlo y les deja un pequeño regalo a cambio, y no el hada de los dientes como ocurre en otros países. 17. Tienen el restaurante más antiguo del mundo. Se llama Restaurante Botín. Está en Madrid y lleva abierto desde 1725. 18. El himno de España no tiene letra. 19. España ocupa el segundo lugar en cuanto a extensión entre los países de la Unión Europea. 20. Tienen el faro más antiguo del mundo que todavía sigue funcionando. Es la Torre de Hércules y se encuentra en Galicia. ¿Te han sorprendido estas curiosidades de España? Y este video que les voy a presentar ahora es el tráiler de un video documental que se llama Las Catedrales del Vino. Está bien padre y habla en general de la vitivinicultura española. Vamos a verlo, tarda ahí unos 5 minutos. Este es un amontillado muy viejo. Este está calificado con más de 30 años. Como un hijo, ¿no? Prácticamente he nacido en la bodega. Ha sido mi vida. Todo lo que se ama, ¿no? Se hace con gusto. Hombre, mi padre me decía, no te dediques al campo. Dedícate a vender aunque sea bolígrafos, que es a lo que se gana dinero. La verdad es que si tú te lo fabricas y te lo vendes con mucho esfuerzo, pues hombre, va bien. At 4,000, still here than it's in the book. At 4,000 pounds, against you all. Esta es la mayor colección del mundo, en manos de una bodega. O sea, aquí hay 140.000 botellas de vinos desde 1862 hasta nuestros días. Hay un refrán que dice, la viña y el potro, que lo críe otro.
porque madurar un vino hasta que se haga viejo requiere mucho, mucho tiempo, y también domar un caballo requiere muchísima dedicación y muchísima paciencia. Ya además que quedo yo único aquí en Jerez y no hay aprendizaje, no hay muchacho que aprender el oficio este. Yo no he tenido más vida que mi casa, mi hija y la bodega. Es un almacenamiento de años, de cuidados, de mostos. Esto no se hace en 4 días. Esto sí que está seco, 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 seco. Pues hombre, el sueño dorado mío, la verdad que era hacer un gran vino, ¿no? Y sinceramente, pues muchas veces nunca creí que lo fuera a conseguir, pues porque bueno, el camino es largo y difícil, ¿no? Hacer un gran vino es algo profundamente personal, o sea, lo haces para ti, ¿no? Esto es un cultivo noble. Esto no es un cultivo cualquiera. Son vinos vivos, no son vinos estables, son vinos que van evolucionando. Cada bota es una unidad de crianza independiente. La concentración es fundamental. Tú no puedes pensar en otra cosa, porque si no, no sabes lo que está abriendo. The Manzanilla chose now at its best. In the nose, it chose the sea breeze. Pues venimos y vemos y catamos y vemos el sabor que tiene la uva. Y queda ya muy poco. Yo calculo que la semana que viene, mediados de la semana que viene, se podrá vendimiar. Más que esto no se puede pedir ya. Qué cosa más bonita, de uvas. Fíjate qué color tiene ya. Ah, qué bien huele. Y huele mermelada. Mermelada pura. Mermelada pura. Este vino te eleva el espíritu, te hace soñar. C'est le rosé de María José. Somos un des rosés les plus rares au monde. ¿Qué producto hay que tú, una parcelita, una plantita, la metes en un recipiente y lo vendes y alguien lo está abriendo en cualquier rincón del mundo y está bebiendo un cacho de ese sitio? Yo pienso que hay gente que tendrá el mismo paladar que yo y el mismo gusto que yo. Es un vino el que me gusta a mí. Oye, pero qué buenas están estas. De ver este vino, probarlo y bueno, y apreciarlo, pues es algo que está destilando, digamos, toda la vida de una persona, el vino te corresponde. Si lo amas, lo quieres, pues eres correspondido por él. Y con eso es más que suficiente, ¿no? Ok. Está bien padre todo el ¿cómo se llama? El documental. Si algún momento tienen tiempo de verlo, van a aprender un chorro de cosas en general de la vitivinicultura española, que es vasta. Creo que de los países más importantes, pues son de allá, hablando de tradición, estamos hablando de allá de Europa, entre Francia, España e Italia. Es un mundo, o sea, completamente híjole, está englobado un montón de factores, ¿no? Entre culturales, entre climatológicos, de terroir, de cada una de las regiones, que es muy particular, y los tipos de vino que se elaboran, pues es algo completamente increíble, ¿no? Ahí se ven como algunos de los productores más importantes de vino en España dedican toda su vida para hacer vinos complejos, para hacer vinos de excelentísima calidad, y obviamente pues eso toma muchísimo tiempo, ¿no? No es algo que se pueda hacer, como dijo la señora, ¿no? En 4 días. Y vinos que se evalúan a nivel mundial. Se elabora vino de todo, ¿no? De distintos tipos, de distintos precios, de distintas calidades, pero
al final creo que es vino de excelente calidad al final, ¿no? Dependiendo de los rangos de precio, lo que tú estás esperando, siempre la mayor experiencia, ¿no? Posible. Pues en el caso de los vinos de España, pues no es la excepción. Precisamente lo que nos estaba comentando Sonia, ¿no? Que tienen mucho vino de bajo costo. ¿Por qué? Porque tienen la cultura, ¿no? Ellos se dedican a elaborar vino. No pueden plantar muchas cosas. Lo que están plantando lo están aprovechando muy bien. Y por eso también los vinos españoles son muy comercializados a nivel mundial. En nuestro país son muy importantes. Muchos de los vinos clásicos que se llegan a consumir aquí son de origen español. Entonces les voy a subir unas diapositivas. Déjenme ver si sí. Sí. Ok. Ok, sí. Va a tardar un poquito, está pesada, vean que tiene mucha imagen y todo eso. Entonces, vamos a ver, darle 1 o 2 minutitos en lo que va cargando las diapositivas de España. Hoy les subo la última parte de la de Francia. Ya está, ¿no? Ya se lo subí. Si no mal recuerdo. Ok, sí, ya los había subido. Y ahí. Y vamos a hablar de la viticultura española. Así como la francesa, les digo, son mundos. Cada país es un mundo completo. Y van a denotar unos que sean de mayor calidad. Sobre todo porque son muy producidos, porque son muy valorados. Uvas muy singulares y que tienen mayor producción y tipos de vino en general. También se elaboran de todos los tipos de vino en Francia. Digo que en Francia, igual que en España. Entonces, ahí va cargando. Llamero, no, todavía le falta un poquito. Son bárbaros ahí en su gastronomía. ¿Qué más? De una vez anoten este dato. España es el país que más extensión de viñedo tiene en todo el mundo. ¿Qué más extensión de viñedo tiene? Anótelo ahí, con un globito o con signos de admiración o con marcatexto. Con lo que sea, que lo identifiquen ese dato. España es el país que más extensión de viñedo plantado tiene en el mundo. ¿Alguien recuerda cuál es el país que más vino produce? ¿Te acuerdan que les presenté en algunos números al principio, antes de ver Francia? ¿Alguien recuerda cuál es el país que más vino produce? Manuel Iván, por favor. Manuel. Perdón, tenía el mute. Sí. Si mi memoria Ok. no me vende, era Estados Unidos. Ese era el que más vino consumía en cantidad. Entonces sí me vendió. Estados Unidos es el que más consume. Correcto, ¿no? Es algo importante, un dato importante. Viene en su examen. Iván Yair. ¿Italia? Italia. ¿Cómo sabes? Si tú acabas de llegar, Iván. No, bueno, es que a mí me gusta mucho ver películas de eso de los sommeliers, ¿no? Entonces en Netflix hay una película, el chiste es que pues te dan datos de los vinos y me acuerdo que habían dicho que en Italia. Yo me imaginaba que era en Francia, pero A no. veces está luego peleándose Italia y Francia por los primeros lugares. O sea, si el primero es Italia, el segundo es Francia. O si el primero es Francia, el segundo es Italia. Casi siempre es así. Ajá, ¿Ok? y Pero sí. por esa película también de que vienen de los, bueno, que los sommeliers son como que la descendencia de los bufones, ¿no? ¿Bufones? Ah, caray, ¿cuál es esa película? Está en Netflix. ¿La de Pero Catamarca? no sé, sale un negro. Sale un negro. Correcto. Ay, esos negros. Ok. Sí, creo que la de Catamarca. No la he visto, pero ya me interesó. Ahorita que me estás contando eso. Pero sí. Bueno, lo voy a ver, porque yo no había escuchado nada al respecto de que los sommeliers como que son los bufones modernos, pero va para relacionar, ¿no? El dato. Pero sí, Italia es el país, Yair, muchas gracias por la participación, el país que más vino produce. A ver, díganme algo ustedes. ¿Por qué si España tiene más extensión de viñedo, no es el mayor productor de vinos?
toin, así como de, ¿por qué? A ver, ¿por qué será? ¿Qué les late? Dígame alguna razón más o menos así. ¿Por qué si España Me tiene más? imagino que es por la calidad. ¿Por la calidad? Ah, ok, sí, es por la calidad. ¿Cómo viene inmerso el tema de la cantidad con la calidad? A ver, explíqueme. ¿Quién fue la que dio la participación? Que no vi. Yo, chat, pero no sé si se escucha bien, es que tengo los datos y no sé Se si, corta un si se poquito, escucha. Tamás, pero sí tiene que ver con la calidad. ¿Qué será más o menos lo que va a influir en la calidad? Bueno, yo me imagino que es desde la siembra, la cosecha de las vid, todo el suelo, obviamente los minerales, toda la tierra, va a influir mucho. Y pues como dice, no necesariamente porque produzca mucho significa que va a ser un buen vino, ¿no? O sea, Eso sí. son cosas que son muy diferentes, entonces yo considero que pues el tipo de suelo, la manera también en que los cultivadores tratan a las propias vid, entonces pues todo eso. Y sí, precisamente es eso, Tamar. Entonces, todas esas características en un solo concepto, ¿a qué se refiere? Todo lo que nos estaba comentando precisamente Tamar. Del suelo, de las características del propio de la propia persona que está cultivando. La calidad. La calidad. ¿Qué más? Sí, pero hay un concepto que interviene en todos esos factores. ¿Qué es? El terroir. El terroir, Abel. Es el terroir. Correcto. Entonces, si hay más plantas en España y no producen tanto como Italia, ¿qué tendrá Italia a diferencia de España que sí puede producir más vino con menos plantas? Ay, ¿el suelo? El suelo sí, pero no es la característica principal. ¿Qué será? ¿Cuál es la mayor proporción cuál es la sustancia que está en mayor proporción en el vino? ¿Qué es lo que más tiene el vino? El mayor porcentaje. ¿Qué sustancia tiene el mayor porcentaje el vino? El agua. El agua. El agua es un factor vital para la producción agrícola. Sin agua no hay seres vivos, no hay plantas, no existiríamos nosotros, no habría animales, no habría vida en general. El agua es bien importante. Vamos a hablar entonces directamente porque tiene que ver con la climatología que tiene España. El que tenga muchas plantas tiene los suelos ideales para que crezca la vid, suelos pobres, ¿no? Lo que le gusta a la vid, pero a diferencia de Italia, es mucho más caliente España. Entonces, por ende, tiene menos agua también. Ok, vamos a hablar sobre esto. Aquí hay 2 etiquetas de vino francesas. Están un poquito difíciles. ¿Alguien de ustedes podría hablarme de alguna de ellas? Con respecto a la teoría que ya vimos. Que alguien me ayude a interpretar una y yo me aviento la otra rápido. Para que no nos saquemos toda la clase. A ver, la que quieran. Ya sea de la izquierda o la derecha. Yarin, ayúdame, Yarin. Es un vino de Chablis. ¿Es un vino de Chablis? ¿Ok? ¿Qué pasa o qué? Es un vino seco. Es un vino seco. ¿Por qué? Por la denominación de vino Chablis. Ay. Ok. ¿Qué más? ¿Con qué Ay, uva? es que no alcanzo a verlo de abajo. ¿Cómo? No alcanzo a verlo de abajo. No alcanzas a leerlo de abajo. No. Ok. Lo Prácticamente de abajo de que dice Louis Latour. Louis Latour. Ok. Eso de abajito no alcanzo a ver. Abajito dice embotellado en la locación. Es irrelevante esa frase Bueno. en ese caso, pero tú recuerdas qué tipo de vino es. ¿Sí seco? ¿Blanco, tinto, rosado, espumoso? Blanco.
blanco. ¿Por qué sabes eso? Por la apelación de Chablis. Por la apelación de Chablis. ¿Conoces la uva? ¿Es Chablis o Chablis? Chablis. Recuerden que la Chablis. T, la E y la S al final de todas las palabras francesas no se pronuncia. Ok. ¿Vale? La T, la E y la S es la regla TES, ¿no? No se pronuncia en las palabras francesas. Por ejemplo, la palabra controlé, ahí sí mencionas la E porque tiene doble E y la E tiene acento. Ahí sí mencionas la E. Si no, nada más diría control, ¿no? Ok, y creo que ya, bueno, es de Borgoña, obviamente. De la Borgoña, es una De la supresión de la Borgoña, que ya así para rematar, ¿qué uva es? ¡Hala! A ver, déjame ver. Ayúdenle a Yarim, jóvenes, que no se sienta solita. Petit Chablis. A Petit Chablis, no. No existe, creo que es agua. Es otra, una más clásica. Es vino blanco. Perdón, leí las calidades. ¿Es la Chardonnay? La Chardonnay. Chardonnay, Es uva Chardonnay. Tiene gran presencia, principalmente en esta región de Chablis. Los Chablis se caracterizan por ser Chardonnay de los mejores de todo el mundo, ¿sale? Cuando estén pensando en... Esta uva se planta en todos los países viticultores, como la Cabernet Sauvignon también, la Sauvignon Blanc, la Merlot, etcétera, ¿no? Pero de acá son de las más chulas, ¿no? O sea, siempre están compitiendo de las mejores Chardonnay del mundo, las de aquí de la Borgoña particularmente, y los Chablis son de los principales. Entonces, si estás pensando en Chardonnay, piensas en la Borgoña, piensas en Chablis, vinos blancos secos, con bastante complejidad aromática, que este vino blanco increíble, que seguro tiene un paso por barrica. Ajá. ¿Los Chablis siempre van a ser con Chardonnay? Siempre van a ser con Chardonnay. Siempre. ¿Por qué? ¿No puede ir alguna otra uva blanca? Tal vez podría tener algunos toques de aligoté, pero en menor proporción. ¿Sale? Recuerden que son las uvas de la Borgoña. Las blancas es la Chardonnay y la aligoté. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene denominación de origen y parte dentro de la regulación de la denominación de origen es la materia prima. Entonces, si no es Chardonnay, si no es Chardonnay no puede ser Chablis. ¿Correcto? Ok. Entonces, si fuera tinto de la Borgoña, ¿qué uva será? Les pedí que sean un glosario de uvas. Que cada vez que viéramos una uva, hablamos sobre el origen y sobre características de esa uva. ¿Cabernet Sauvignon? No. Esa es para las de Burdeos, en la Borgoña. Okay. Ah, ok. La Cabernet es muy importante en Burdeos, en Bordeaux. En la Borgoña, si es un vino tinto. Iván, por favor, Iván, libreros Yair. Yair, libreros. Pinot Noir. Pinot Noir. Sería Pinot Noir de la Borgoña, ¿sale? Pero si acaso fuera de la región, de la subregión de la Borgoña de Beaujolais, ¿qué uva sería? La Gamay. La Gamay, ¿correcto? Va, muy bien. Entonces, uvas blancas de la Borgoña, la Chardonnay y la Aligoté. Si encontramos un vino que tiene apelación con alguna apelación Borgoña o apelación de una subregión de la Borgoña, y es blanco el vino, forzosamente va a tener esas uvas. ¿Por qué? Porque tienen denominación de origen. Recuérdenlo. Entonces, si son tintas, será Pinot Noir. Pero si nos vamos hasta el sur, hasta la región de Beaujolais, ahí es Gamay, ¿sale? La principal en toda la Borgoña es la Pinot Noir para los tintos. El otro, les voy a hablar yo el otro. El otro es un Premier Grand Cru Contrôlé de Bordeaux, de la región de Pauillac, el Château Monton Rothschild.
Recuerden que es parte de esta clasificación de Grand Cru, pero que fue la única etiqueta que no se premió desde 1855, que fue donde se premiaron las primeros 4 Grand Cru. Este fue el único que ascendió, ¿sale? De ser del segundo Cru a Premier Cru, ¿no? A primer Cru. Entonces, vino muy importante, una de las 5 etiquetas de Premier Grand Cru de Burdeos. Tinto, que puede estar hecho principalmente con Cabernet Sauvignon y Merlot. Y a lo mejor un toque de Cabernet Franc. Creo que incluso hasta los hacen distintos año con año. ¿Ok? La combinación. Va que va. Vinos carísimos, vinos muy complejos, vinazos en pocas palabras, ¿no? Vinos que tienen mucha historia, plantas longevas en este caso, muchísimas cosas que hay detrás en estos vinos que te pedirían un platillo bastante elaborado con buena materia prima, con buena calidad de ingredientes y por supuesto con buena técnica culinaria, ¿no? Vamos a hablar ya de España, ya vamos a dejar a Francia a un lado. Ya vimos mucho sobre España, ya vimos estos 2 videos y vamos a hablar sobre España. Su ubicación geográfica se encuentra al sur oeste de Francia, ¿no? Colinda también directamente al oeste con Portugal, al este con el mar Mediterráneo, al sur ya directamente con el continente africano, dividido por el canal de Suez, y hacia arriba el mar Cantábrico. Es una de las partes más occidentales de toda Europa, ¿sí? Lo que tiene también en toda la historia ha hecho que haya tenido un gran tráfico comercial, ¿no? Pues prácticamente se conecta con toda Europa, con toda África y hasta acá de este lado con el Oriente Medio, ¿no? Entonces, pues tiene una ubicación geográfica muy particular. De los datos generales, actualmente cuentan con 980,000 hectáreas de viñedo plantado aproximadamente, no es un número exactito, pero es un número que ha ido decreciendo, que ha sido cada vez menos. ¿Por qué? Por términos de la climatología. Normalmente siempre España estaba arriba del 1,000,000 de hectáreas, pero hoy en día está bajando el tema de la extensión de viñedo. Pero es el país que más viñedo plantado tiene en todo el mundo, ¿sí? Mayor, más extenso en viñedo plantado. Pero el rendimiento es menor, ¿sí? Lo que estábamos hablando precisamente con lo de Italia, ¿no? Que Italia, ellos producen la mayor cantidad de vino en el mundo, pero en este caso España tiene la mayor cantidad de plantas, la mayor extensión de viñedo plantado. 15% de todas las vides del mundo están aquí en España. Ya ha llegado a sobrepasar mucho más del 1,000,000 de hectáreas, pero la superficie ha disminuido considerablemente. Por temas del calentamiento global, de cada vez hay menos agua. Y recuerden que sin agua no hay vida. Entonces está bajando paulatinamente, pero baja. Van a producir cerca de 33 millones de hectolitros. Tienen un consumo anual de 103 millones de hectolitros, o sea, ellos avientan fácilmente 1/3 del vino que producen, ¿no? El resto es para importación. Y un consumo per cápita de los 25.2 litros, o sea, también consumen una buena proporción, es parte de una dieta, está en el día a día en la mesa de un español, ¿no? El vino. El clima, precisamente en este tema del rendimiento viene ligado directamente al clima. ¿Cuáles son los climas que van a preponderar aquí en España? Pues más pegado hacia el sur, hacia el sureste, pues se encuentra el mar Mediterráneo, pues tiene clima mediterráneo precisamente por esa cualidad. Más al centro, un clima continental y en la parte noroeste, un clima oceánico, ¿sale? Lo que va a hacer que si tiene distintos tipos de clima, que se adapten distintos tipos de uva y distintos tipos de vitivinicultura a la vez, ¿no? Entonces, siempre le vamos a sacarle el mayor provecho dependiendo de las características que tengamos en el entorno. Y con eso, pues va ligado directamente al clima. Factores de clima. Entre ellos, la temperatura. Es de vital importancia destacar la temperatura de España. ¿Por qué? Porque el clima es árido y seco.
lo que va a privar de agua a la vid. Si bien recordamos, la vid es una planta tóxica que le gusta que le maltraten, pero pues también que la dejen vivir, ¿no? O sea, parte de dejar con sed a la vid es parte de ese maltrato, de ese estrés que requiere la planta para dar uva de buena calidad. Entonces, pues prácticamente el propio clima maltrata la vid, la estresa y eso también hace que te uva de muy buena calidad, ¿sale? Priva de agua la vid, pero si no tenemos agua, la uva no crece, ¿sale? Es algo como muy simple, ¿no? Alimentas con mucha agua una planta, una vid, y te va a dar unas ubotas con mucha carga de agua. Pero ese mosto obtenido no te va a dar un buen vino, va a ser muy aguado, ¿están de acuerdo? No sé si cae perfectamente la idea. Pero si en cambio la planta tiene poca absorción de agua, sino nada más la necesaria, va a dar uvas más chiquitas, con menos proporción de agua y con todo el nutriente, con todo lo que necesitamos para hacer el vino. Por eso también el rendimiento es menor, a pesar de que tienen más plantas, no tienen tanta cantidad, bueno, sí, elabora una cantidad soberbia de vino, ¿no? Pero no tanto como en el caso de Italia, por ese tipo de razón, porque se priva de un tanto porcentaje de agua a las vides. El clima es árido, ¿sale? Y les voy a explicar algo que pasa con el sol en la planta. Imaginen a la uva como... La uva es como una bodega que la propia planta crea para que posteriormente esa bodega caiga al suelo y alimente de nuevo a la planta, ¿no? Nosotros rompemos con ese ciclo, nos llevamos la bodega y lo hacemos vino, ¿no? Pero realmente lo que hace la planta es crear uvas para que posteriormente cuando no haya lluvia, cuando haya mucho sol, la uva caiga, ¿no? Y aporte un poco de humedad y que aporte de nuevo nutrientes al suelo. No pasa eso, ¿no? Nosotros lo hacemos de forma ya artificial. Completamos el ciclo de forma artificial. ¿Ok? Entonces, la uva, al estar a la intemperie en contacto con muchas horas sol, va a crear una cualidad que es bien importante, que es 1, azúcar, que después se va a convertir en alcohol, y 2, ollejos bien gruesos. ¿Por qué? Porque si tienes más sol, lo que va a hacer como reflejo la planta va a ser querer proteger esa agua y esos nutrimentos que está guardando en su bodeguita. Entonces, si tenemos ollejos gruesos y mayor coloración y buena cantidad de azúcar, ¿qué significa eso? ¿A qué les late? ¿Cómo lo concluyen? ¿Qué aporta el ollejo? ¿Juegan de la anatomía de la vid? ¿Qué aporta la piel de la uva? El color. Color. ¿Y el color de dónde proviene, Abel? De la piel de la uva. Sí, pero ¿de qué sustancia? De los taninos. Taninos, que son un tipo de... Los taninos, que son un tipo de sustancia en particular. Que se dividen en varios tipos. Polifenoles. Los taninos son un tipo de polifenoles. Recuerden que los polifenoles van a aportar al vino color y gusto. En gusto son los taninos. En el color, ¿cuáles son? Para los tintos y para los blancos. ¿Cuáles son los taninos que dan, los polifenoles que dan color a los vinos tintos y los polifenoles que dan color a los vinos blancos? Ya lo habíamos visto, no me hagan eso. Antocianos para los tintos, flavonoides para los blancos. Todo eso lo va a producir la radiación solar, sobre todo los rayos UV. Van a hacer que la uva tenga una coloración intensa. Va a crear azúcar también la planta. Los ollejos van a ser bien gruesos, ¿sí?
lo que le va a aportar tanicidad también. Entonces estamos hablando de carácter, cuerpo, calidad al final en lo que va a resultar del vino, porque no tenemos tampoco tanta agua, ¿sale? Entonces es una combinación soberbia para crear vinos de calidad. La pluviometría también tiene que ver cuánta agua cae del cielo, ¿no? No tanta como en otros lugares. Y la vid se adapta a las diversas condiciones climáticas, geográficas y de variedad de terreno. Todos estos factores son los que están detrás del clima con la vitivinicultura. De la pluviometría, acá se nota como en la parte central es mucho más cálido, cae menos agua que en las partes que se notan estamos hablando de la imagen del lado izquierdo, que las que se encuentran en tonalidades verdosas o azuladas, ¿no? Que se encuentran principalmente en el norte, ¿sí? Hay un norte que ya va casi colindante con Francia, y del lado del océano Atlántico, que ahorita lo van a notar que se van a elaborar vinos particularmente en esa región, ciertos tipos de vinos particulares. Y en el resto, que es mucho más cálido, se va a dedicar un poco más al tema de vinos tintos, ¿sí? También producción de vinos blancos, pero también dependiendo la uva. Y la temperatura, igual, nótese que en la imagen del lado derecho, que la temperatura es más cálida en la parte sur y un tanto más fría en la parte norte, ¿sí? Entonces, va a haber menos rendimiento en la parte sur por simplemente el hecho de temperatura. Mayor temperatura se evapora todo, ¿no? Y en el norte va a conservar un poco más de agua. Todos son factores que van directamente dependiendo de la región. Ahorita lo vamos viendo. De la regulación, los vinos españoles se han adaptado a la normativa europea, clasificándose, por tanto, en 3 grupos. Es muy similar a la francesa, nada más que está bien un poquito más grande, pero a la vez es un poquito también más fácil de interpretar. Los vinos DOP o con denominación de origen protegida, los IGP con indicación de origen protegida y los vinos sin indicación geográfica. Ya les había dicho y lo voy a seguir repitiendo hasta que se termine este curso. Mientras más específico es el vino con respecto principalmente a dónde es elaborado, mientras sea muy específico de dónde viene, el vino suele ser de mejor calidad. Y tiene que tener datos específicos, ¿no? Mientras más datos te da en general, de mejor calidad es el vino, ¿sale? Entonces, ¿cómo son los vinos con denominación? No, vámonos de abajo hacia arriba mejor. Los vinos sin indicación geográfica, que son simplemente vinos de mesa, que no te van a decir de dónde son, nada más que son de España. No te van a decir, bueno, te van a decir muchos datos, ¿no? La calidad no es tan grande. Como lo que comentaba Sonia, hay mucho vino barato, ¿no? Porque también hay mucho vino de mesa que se va a consumir todos los días, que no es tan caro, que incluso hay muchos de ellos no son ni embotellados. Mucho vino, por ejemplo, en Europa, en España, en Italia, se vende a granel. Consumen mucho y no quiere decir que sea un vino malo. Después vienen los IGP, que también son conocidos como los vinos de la tierra o con indicación de origen protegida. Y los que tienen denominación de origen protegida, que se va a dividir en distintas categorías. Los más simples, los vinos de calidad con indicación geográfica. Después arriba, los vinos con denominación de origen. Luego otros más fregones que son los de denominación de origen calificada. Los vinos de pago. Y los vinos de pago calificado. Una vez más, recuérdenme que es un pago. Ya lo mencionamos en esta clase. Un terroir único. Un terroir único e irrepetible, ¿sí? Estamos hablando de una muy pequeña proporción de tierra que tiene características edáficas, climatológicas y de suelo únicas, ¿sale? En este caso, precisamente son como los Grand Cru de Francia, ¿sale? Ahorita les voy a pedir que pongan mucha atención en un dato muy vital que van a notar en la regulación. Antes, no, cambió la regulación en general, ¿no? Desde el siglo pasado a ahorita, ¿no?
Antes eran vinos de calidad, ¿no? Producidos en una región determinada y ahora son los que tienen la denominación de origen, que son todas esas características, ¿no? Y los vinos de mesa, que eran los que no te decían de dónde venían y los que tenían indicación geográfica, pero que no representaban tampoco tanta calidad. Ahorita los vemos un poquito más a detalle cada uno. Esta es la pirámide que siempre les voy a estar mostrando con respecto a la clasificación de los vinos, ¿sí? Hasta abajo, los vinos de menor calidad, los vinos de mesa. Estamos hablando de vino producido en volumen, no tanto en calidad. Después arribita los vinos de la tierra. Después los vinos de calidad de indicación geográfica. Después los vinos con denominación de origen, vinos con denominación de origen calificada y los vinos de pago. Si notaron, en la anterior diapositiva también les mencionaba los vinos de pago calificado. Existe la clasificación, pero a la fecha todavía no existe ningún vino de pago calificado. O sea, ya hay una clasificación, pero ningún vino todavía llega a esa clasificación. Todavía no existe ni una etiqueta. Ahorita lo voy a explicar más a detalle. ¿Sale? Entonces, si quieres buscar un vino que represente la mayor calidad de los vinos de España, tendría que ser un vino de pago. Pero ya hay una clasificación que denotaría más calidad, que son los vinos de pago calificado. Pero a la fecha todavía no se hace ninguno. Y ahorita van a ver por qué. Vamos a hablar primero de los vinos de mesa. Es una indicación muy genérica y no pueden indicar muchos datos. No pueden indicar el año de la vendimia, no pueden indicar una región y menos una denominación de origen. O sea, no lo pueden vender así, ¿eh? Y ni el tipo de uva, no te dicen qué es. Nada más que, como en este caso, tenemos un vino que es vino blanco. ¿De qué uva? ¿Quién sabe? Pero es blanco, ¿no? Es una uva blanca, a lo mejor ellos ni siquiera saben cuál es una combinación de varias o la que encontraron y con eso hicieron vino, ¿no? Vino blanco. Volumen de alcohol, nada más te va a decir, eso siempre lo va a decir. Y ya, ¿no? No te dice casi, tiene un montonal de texto, pero puras frases, ¿no? Así como nada más de mercadotecnia. De los datos no te dicen mucho. Se llama elegido. Y ya. Después vienen los vinos de la tierra. Estos son vinos con indicación geográfica protegida. O sea, ya es un poquito más de calidad. Posee calidad atribuible a su origen geográfico. Ya te dice de dónde pertenece el vino, ¿no? El 85% de las uvas deben pertenecer al citado origen geográfico. Por ejemplo, acá tenemos un vino que se llama Mansaborá. Mansaborá, ¿sí, no? De la añada del 2013, dice que es un vino de la tierra de Extremadura. ¿De dónde proviene? De la región de Extremadura. Acá ya te dice qué uva está ocupando, en este caso es Tempranillo, dice que es un monovarietal. ¿Qué significa que sea monovarietal? ¿Me pueden recordar? ¿Qué es monovarietal? ¿Qué significa? Lizzy, por favor. Lizzy. De una uva. Que nada más va a tener una sola uva. Muchas gracias, Lizzy. Y que tiene un paso de barrica por roble francés, ¿no? No te dice cuánto, nada más que tuvo un paso, ¿no? Tuvo un toque de guarda en barrica. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Entonces ya está dando un poco más de datos en la etiqueta. Vamos a hablar de los vinos con denominación de origen protegida. Dice, su calidad y características son exclusivas de manera esencial a su origen geográfico. Son denominación de origen. Ya sabemos todo lo que está detrás de una denominación de origen. Origen geográfico delimitado, materia prima en particular y proceso de elaboración con reglamentación específica, ¿no? Dice, el 100% de las uvas que componen el vino pertenecen a la zona geográfica de producción citada. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás mencionando una región, toda la uva debe venir de esa región, que tiene la denominación de origen. No puedes, aunque sea la misma especie, ¿sí? Si estás usando Tempranillo de La Rioja, más bien de Ribera del Duero, no puedes comprar en otra región que no sea de Ribera del Duero uva para hacer vino. Forzosamente tiene que ser de esa región citada. ¿Sale? La elaboración del vino tiene un lugar dentro de una zona geográfica delimitada.
¿sí? Están protegidas por una parte geográfica. ¿Mm? Sale, vámonos con estas especificaciones que son bien importantes. Y si no se entiende, lo repito las veces que sea necesario. Vino de calidad con indicación geográfica. Acá van a cumplir los requisitos para hacer una denominación de origen protegida, ¿sí? Nada más. La reglamentación la siguen al pie de la letra y pueden ser una denominación de origen protegida. Después están los demás arriba, los que tienen denominación de origen. Dice, tuvo que haber transcurrido por lo menos 5 años de haber sido reconocido como un vino de calidad, de elevado prestigio de tráfico comercial. Ya está denotando mayor fama, mayor distinción de calidad. Un vino con denominación de origen tal cual. Tuvo que pasar mínimo 5 años reconocido como vino de calidad de indicación geográfica. ¿Sale? Y ya va a tener cierto prestigio que va a denotar la calidad de la región a la que está representando. ¿Sale? Esa es la mayoría de los vinos que se elaboran en España. Los que tienen denominación de origen. Pero arriba de esta denominación hay otra de mayor calidad, que es la denominación de origen calificada. Dice, para que un vino pueda ser una denominación de origen calificada, debe haber transcurrido por lo menos 10 años reconocido como con denominación de origen. ¿Sale? Ya en este caso son requerimientos y especificaciones mucho más estrictas. Acá ya te están midiendo todo. Cuánta presión, utilizas para prensar el mosto, la calidad de la materia prima, cómo realizas la vendimia, si tiene que ser a mano o si la vas a realizar mecánica, trato del viñedo, si utilizas pesticidas, cantidad de agua por cada planta, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de muchos requerimientos que son mucho más estrictos, ¿sí? Es un control físico, químico y organoléptico. El que sea organoléptico quiere decir que debe de garantizar forzosamente a un panel de catadores la calidad del vino. ¿Sale? Es algo mucho más difícil de obtener. Y tiene una delimitación cartográfica. Pero en España, solamente 2 regiones tienen la denominación de origen calificada. Solamente 2, que es Rioja y el Priorato, o Priorato. Priorato. Son las únicas regiones que pueden elaborar un vino con denominación de origen calificada. ¿Por qué? Porque las otras regiones todavía no han conseguido. ¿Sale? Si te dicen que te voy a vender un vino de denominación de origen calificada Ribera del Duero, ok, espérame. Solamente hay denominación de origen calificada en Rioja y en Priorat. ¿Cómo me vas a vender uno con denominación de origen calificada de Ribera del Duero? Eso no existe. Ese vino es pirata. ¿Mm? Entonces solamente pueden provenir de Rioja o el Priorat. Si proviene de otra región, lo máximo que van a llegar a ser van a ser denominaciones de origen. Entonces, una simple palabrita de origen calificada está cambiando todo, ¿no? Está denotando mucho más rigor en en la producción, en todo, desde la calidad de la uva hasta la producción del vino. ¿Vale? Ok. Arriba de los que tienen denominación de origen vienen los vinos de pago, que son como los Grand Cru de Francia. ¿Sí? Recuerden que la palabra cru significa pago. Y con lo que nos comentaba Abel, estamos hablando de pequeñas regiones chiquititas que tienen características únicas e irrepetibles. Que dice, son regiones especiales con un clima diferente, pero perfecto para un vino. ¿Sí?
puede ser que en toda una región tenga ciertas características y nada más en un viñedo o en una parte de un viñedo tengas hasta un microclima único, ¿no? En una partecita de un viñedo. Y eso sería un vino de pago. Dice, tiene un excelente clima que no cumple ni el mediterráneo ni el continental. Es así como se puede clasificar un microclima. Estamos hablando de pequeña proporción de tierra con su microclima propio. Estos microclimas consideran la topografía, la temperatura, la humedad, la altitud y latitud, como la luz y la cantidad de agua. Todo influye. Estamos hablando de terroir único. De forma natural. Bueno, pues no creo que se pueda cambiar el clima de forma artificial, ¿no? No sé. Podría ser un tanto difícil. No creo. Cada vez de la naturaleza. Es un regalo de la naturaleza. En pocas palabras. Estos denotan mayor calidad que un vino de pago calificado. Con denominación de origen. Perdón. No me hagan caso. Otra vez. Estos van a denotar más calidad que los que tienen denominación de origen calificada. Son poquitos, son como los Grand Cru de Francia, pero en este caso son de España. ¿Sale? Son bien poquitos. Entonces, ¿qué es un pago? Es un sitio con características edáficas y microclima propio que posee dimensiones determinadas, de una región chiquitita. ¿Sale? Esta va a ser la mayor expresión de los vinos de calidad de España, los vinos de pago. Pero recuerden que en la clasificación ya existen los vinos de pago calificado, en la clasificación, pero todavía no existe ninguno. Dice, en caso de que la totalidad del pago se encuentre incluido en el ámbito territorial de una denominación de origen calificada, podrá recibir el nombre de pago calificado, siempre que cumpla los requisitos exigidos en una denominación de origen calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más hay 2 regiones en España que tienen la denominación de origen calificada, que es Rioja y Priorat. Pero en ninguno de esos dos regiones existe un pago. Si hubiera, el vino que provenga de ese pago podría tener la mayor distinción de la clasificación de vinos española, que son los vinos de pago calificado. Pero todavía no existe ningún vino con esta clasificación. Todavía no, a la fecha no existe. ¿Se entendió? O lo repito una vez más, con otras palabras. ¿Sí? ¿A alguien no le cayó la idea? ¿A ti, Abel? No, yo sí lo entendí. Ok, correcto. ¿Hay alguien que no me haya capeado la idea? O sea, está la clasificación, pero ningún vino la puede ostentar todavía, porque para que se pueda llamar vino de pago calificado, tendría que estar en una denominación de origen calificada. Y en España nada más hay 2 regiones que tienen denominación de origen calificada, que es Rioja y Priorat. El resto son denominaciones de origen nada más. Entonces no existe ningún pago dentro de Rioja o del Priorat. Tal vez en algún momento, en alguna otra región, ascienda a ser una región con denominación de origen calificada y tal vez esa región tenga un pago dentro de su territorio y tal vez sea el primer vino de pago calificado que se produzca en España. ¿Sale? No vas a encontrar ningún vino de pago calificado, pero ya está la clasificación por si alguien ya lo puede llegar a ostentar en algún momento, ¿no? Muy bien. Espero que haya quedado bien entendido porque viene eso mucho en sus 2 exámenes. Sale, por ejemplo, acá tenemos un pago que se llama Florentino. Tiene denominación de origen protegida, vino de pago de la añada del 2009. Ese es un ejemplo, ¿no? Son como 18 etiquetas los vinos de pago en España, más o menos. Creo que son 17 o 18 más o menos. Vino de pago. En el otro tenemos un vino de pago, el Terrerazo, con denominación de origen protegida. Dice, vino de pago es el máximo reconocimiento a la singularidad de nuestros viñedos, al clima mediterráneo, las noches frías, al suelo calizo, el paisaje de pinos, carras, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene lo hace único.
¿no? Todas esas características lo hace único. Yarin. Profe, una pregunta, ¿se está cambiando la diapositiva? Porque sigo en denominación de origen protegida. Ok, ya estamos en unas imágenes, a ver si me voy a ver, ahí debe decir vino de pago calificado la lámina. No, sigo en denominación de origen protegida. Ok, ya se te congeló. Quedan 10 minutos. Voy a compartir mi pantalla mejor rápido. Porque si la dejo de presentar y la vuelvo a cargar, ya tarda un chorro. Entonces, les enseño acá el escritorio. Acá lo tengo. Qué bueno que lo mencionas, Yari. ¿Veías hasta aquí? No, de hecho me quedé en denominación de origen protegida, de ahí ya no avanzo. Ah, de aquí ya no pasó. Ajá, sí, de ahí ya no supe qué onda. Ok, ahí sí vas a revisar el material porque estas láminas tienen información vital, ¿vale? Ok, sí, profe, gracias. Aquí viene lo este tema de la denominación con indicación geográfica, con denominación de origen y con denominación de origen calificada. Acá los vinos de pago y los vinos de pago calificado, ¿vale? Ok, estábamos en esta, ¿sí? Que son algunos ejemplos de vinos de pago. Por ejemplo, algo que yo descubrí hasta que empecé a dar clases, era un vino que yo consideraba que era vino de pago porque el vino se llama Pago de Carrovejas. Y resulta que no es un pago, ¿no? Se llama Pago de Carrovejas, pero no tiene una denominación de origen pago, sí, una determinación de origen protegida como vino de pago. O sea, se llama Pago de Carrovejas y ahí les encargo que traten de interpretar al máximo las etiquetas, porque tan solo esa palabra puede denotar cientos de pesos de diferencia, ¿eh? Miles. Estamos hablando de pequeñas diferencias de nomenclatura nada más, que va a hacer que el pago de Carrovejas, pongan ustedes que vale como 2,000 pesos. Pero uno de estos pagos, por ejemplo, el terrerazo, perdón, son muchísimo más caros porque son únicos, ¿no? Tienen su propio microclima. Eso es mucho más caro. Entonces, aguas. Ok, ¿qué horas son? Déjenme ver. ¿Por qué ese tema está grande? Ok. En España hay una clasificación que va a determinar ciertos vinos dependiendo a su crianza en barrica y en botella. ¿Sale? Acá hay clasificación directamente para la evolución del vino. Por eso es más fácil interpretar una etiqueta española, porque te puede dar una clasificación por su crianza. Y tú, con esta información que tienes, tanto de la crianza como de la añada, vas a saber si el vino se encuentra en su mejor punto, ¿no? Lo vas a poder calcular más fácil. Por ejemplo, los vinos que no tengan una nomenclatura van a ser vinos jóvenes, ¿sale? Que así como se elaboró, luego se vendió, ¿no? El primer año, luego. No pasó ni por crianza por barrica ni por crianza por botella. ¿Sale? Hay unos vinos denominados crianza, ¿sí? Que para el caso, por ejemplo, de los tintos, debe de pasar mínimo 6 meses en una barrica de roble y máximo 1 año. Y para los blancos, mínimo debe tener 6 meses. Los blancos y los rosados no siempre llevan barrica, ¿eh? Es menos probable que tengan barrica, pero sí pueden tener y van a tener poca proporción de barrica a diferencia de los tintos. Recuerden que los tintos tienen polifenoles más fregones, ¿no? Tienen los taninos, tienen características que los va a hacer aguantar más y un blanco no. Entonces, si un vino blanco lo guardas en una barrica, no va a ser por mucho tiempo. ¿Sale? Entonces estamos hablando de crianza en barrica y en botella. En el caso de los tintos, que es la que quiero que se aprendan todas las de los tintos, que para que sea un crianza va de mínimo 6 meses a 1 año, en barrica. Pero aparte, debe de estar mínimo de 1 año a 1 año y medio en botella, que le va a dar un envejecimiento total de 24 meses.
¿sale? Por lo tanto, se va a vender hasta el tercer año. ¿Sale? Lo reserva. Si es blanco, mínimo pasa 6 meses. Y aparte de 1 año a 1 año y medio en botella, que van a sumar 24 meses. Y sale a la venta hasta el tercer año. Igual, ¿no? De los tintos, que son los que quiero que se aprendan. Para que sea un tinto reserva, va a pasar de 1 año a 1 año y medio en una barrica. Y de año y medio a 2 en botella. Que le va a dar un envejecimiento total de 36 meses. Y se vende hasta el cuarto año. ¿Sale? Obviamente, el de la botella va a seguir, el envejecimiento en botella va a continuar, ¿no? Hasta que lo descorches. Entonces, se van a aprender principalmente la barrica, la crianza en barrica que tenga. ¿Sale? Y los gran reserva, para los blancos, son mínimo 6 meses y mínimo 40 en barrica y mínimo 42 meses en botella. Es un total de envejecimiento de 48 y se vende entre el quinto al sexto año después de la producción. Y los tintos reserva, mínimo pasan 18 meses en una barrica, o sea, mínimo año y medio. Ya le puedes dejar 36 meses si quieres, 24, 28. Y ya es gran reserva. Son los que más paso por barrica tienen. Mínimo 42 meses de guarda en botella y un envejecimiento total antes de salir a la venta de 60 meses, por lo que se va a vender hasta el sexto año. ¿Sale? Y aquí en el cuadro vienen unos que son muy particulares, que no es tan... es que no sea oficial, sino que no en toda España se elaboran, que son anótenlo por favor, los tintos, ¿cómo se llaman estos tintos? Ay, roble. Tintos roble. ¿Sale? Que son vinos jóvenes, pero que no llegan a ser crianza. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan de 1 a 6 meses en una barrica de roble. Y es un paso chiquito por barrica, ¿no? En pocas palabras. Ya si tiene 6 meses, pues ya mejor lo llamas crianza, ¿no? Entonces está de 1 a 6 meses para los roble en barrica. Necesito que se aprendan el paso por barrica, porque de la botella va a seguir teniendo envejecimiento en botella hasta que lo descorches, ¿no? Pero por ejemplo, si se elabora si se elabora un reserva de la añada del 2022, no lo van a encontrar en el mercado porque todavía se está envejeciendo. ¿Sale? En el caso de los tintos, tal vez va a estar como hasta el 2025 o 26 que va a salir a la venta. ¿Por qué? Porque se tiene que estar mínimo de 1 año a 1 año y medio para que sea un reserva tinto y aparte otro periodo en botella para que pueda salir a la venta. Te está diciendo la evolución que ya tiene. ¿Sale? Y hasta ahí le vamos a dejar. Ya se agotó el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta. Se aprenden toda la crianza por barrica de los tintos. Esa la quiero que la tengan de memoria. Les va a servir un montonal. ¿Sí? Si no tienen ninguna nomenclatura, es un vino joven. Si es un crianza, va de 6 meses a 1 año. Si es un reserva, en barrica, ¿eh? Si es un reserva, de 1 año a 1 año y medio en barrica. Si es un gran reserva, más de año y medio hasta lo que quieras. Los gran reservas son los que más barrica tienen. Pero recuerden que no cualquier vino puede aguantar la barrica. Cualquier uva, cualquier mosto. Tiene que ser uva de muy buena calidad, con buenas características, que lo pueda aguantar en general. ¿Alguna pregunta, chicos?
Profesor, ¿puede repetir lo último que dijo del vino, bueno, del tipo de vino que no estaba como... En el cuadro, sí, son los roble. Es que esos los van a encontrar, por ejemplo, más en Ribera del Duero y en Toro, ¿no? Que está así como en la parte central. Que son vinos jóvenes, pero que no llegan a ser crianza, que pasan en barrica de un año, de un mes a 6 meses. Es poquito, ¿no? Es como un vino que no nada más es un toquecito de barrica. Que prácticamente siguen siendo jóvenes, pero al que tenga un contacto, aunque sea pequeño con barrica, un par de meses, le da ciertas características en aroma, ¿no? Y también se evoluciona. Recuerden que la barrica también da evolución. ¿Sale? Adelante, Citlali, muchas gracias. Así, Tamar, perdón. Gracias. De nada, de nada. Sí, entonces si cuenta con un roble, que es más, sí, se elaboran más en Ribera del Duero y en la región de Toro. En la siguiente clase vemos las regiones para que lo entiendan un poquito mejor, pero prácticamente son vinos jóvenes, ¿no? En general. Poco paso por barrica. Ok. Ya los dejo, chicos. Ya los dejo, nos estamos viendo el día viernes, se portan bien, todavía no vamos a catar hasta el otro viernes, vamos a catar nuestro primer vino, ¿sale? Cuídense mucho, igual que tengan una bonita tarde y se portan bien, nos estamos viendo el día viernes. Gracias, profe, bye. A ustedes, nos vemos. Luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Profe, buen inicio de semana. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, Iván. Nos vemos.